Buenos días. Muchas gracias al Cabildo Insular de Gran Canaria y a GESPLAN por invitarnos a participar en esta jornada. Y como decía Joserra, muchas gracias a vosotros y a vosotras que estáis hoy aquí en esta sala. Yo creo que sois el embrión de las agendas urbanas o las agendas 2030 de Gran Canaria, y eso es un motivo muy positivo, porque tener un grupo embrionario que empieza a trabajar para desarrollar proyectos que yo creo que son muy necesarios en este momento actual que nos ha tocado vivir, pues creo que también es una satisfacción y una parte positiva. Mirad, aquí cuando estás muy metido en la gestión de tu ayuntamiento en el día a día, corres el peligro de explicar una cosa muy interesante de tu ciudad, pero que de cara a extrapolar a otras realidades, pues puede ser un poco tostón, ¿no? Es aquello de vengo a hablar de mi libro es muy interesante, pero bueno, no me sirve de nada para lo que es mi realidad y para lo que es mi sociedad, ¿no? Entonces voy a intentar hacer el esfuerzo de no entrar mucho en lo que es la realidad de Sant Boi, pero sí los métodos y las líneas de trabajo que seguro que son muy comunes a otras organizaciones que pueden ser, cuanto menos, de elementos de reflexión para que os sean útiles. Bueno, voy a intentar responder a esta pregunta. Imagino que si luego, cuando he acabado la intervención, hay tiempo para un diálogo, para un debate, creo que las preguntas directas que podáis hacer van a ser la mejor comunicación que podamos tener entre unos y otros. Bien, pues eso, ¿no? Cómo hemos adaptado nuestra organización a lo largo de la reflexión, pues os lo comentaré. El de dónde partimos es fundamental para cualquier tipo de organización. Nosotros en Sant Boi teníamos una trayectoria de planificación y teníamos una trayectoria de desarrollo de proyectos transversales, pues bueno, que generan una cultura en la organización, que cada municipio o cada institución tiene su propia cultura. Claro, desde los inicios que había voluntad por parte del equipo político del ayuntamiento de crear instrumentos de planificación que eran contrataciones que se hacían, que generaban unos documentos magníficos que acababan en el cajón del alcalde porque nadie de la organización se los hacía suyos, a toda la deriva que hemos ido consiguiendo hasta llegar al momento actual. Creo que eso es importante, hacer un análisis de ese contexto, de esa cultura organizativa, y que no os voy a explicar con todo detalle lo que hemos hecho en Sant Boi, pero sí el adaptar a la cultura organizativa de cada administración. Yo, por ejemplo, participé en la Agenda 21 y a mí había departamentos y servicios que me decían: yo no voy a participar en esto, nosotros ya hacemos lo nuestro. Recuerdo ir a ver a la jefa de servicio de cultura y decirme: ¿qué me explicáis? Si nosotros esto ya lo hacemos a nuestra forma, eso es medio ambiente, eso no tiene nada que ver con nosotros. O sea, esas resistencias te las encuentras en todas las organizaciones. Es analizarlas, contextualizarlas y saber dónde partimos. Bueno, antes de entrar en materia, sí me gustaría pasar un vídeo muy corto, entre otras cosas porque ellos lo van a expresar mejor que yo, y creo que es muy interesante porque contextualiza en el momento actual una diagnosis sobre la sociedad en la que estamos y los retos que tenemos. Le hemos llamado la nueva era porque fue un punto de encuentro, un espacio de reflexión que invitamos a tres ponentes, uno de ellos Antón Costa. Si no lo conocéis, ahora en estos momentos el presidente del Consejo Económico y Social y es el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, es un referente en el mundo económico. Luego un físico meteorólogo que es muy mediático en Cataluña, que es Tomás Molina, que como físico y como meteorólogo, pues bueno, lo invitamos para todo el tema más ambiental. Y luego una filósofa, que es Sara Verbel,
que en aquel momento era la gerente del Ayuntamiento de Barcelona, y esa dimensión más social. O sea, invitamos a un economista, a un ambientólogo, físico y a una filósofa del ámbito más social. Y lo que hemos hecho es, de aquella sesión, hemos hecho una cápsula que es esta, que bueno, creo que es interesante compartirla para vosotros. Estamos ante una nueva era, no ante un cambio de ciclo económico, ¿no? Esa nueva era está marcada por una profunda incertidumbre, tanto de tipo económico como de tipo existencial. Nos va a exigir abordar los retos de forma diferente a como lo habíamos hecho hasta ahora. Y entre los retos hay dos que a mi juicio son prioritarios: el cambio climático i la inclusió social. Doncs el clima està canviant, el temps està fent-se diferent i ens hem d'adaptar. I els canvis són aquí per quedar-se. I això generarà una necessitat d'adaptació, però també una mena de dol. Un dol perquè les persones ens hem d'acostumar i hem de saber que el futur està canviant. I això necessita, que és la meva gran conclusió, que tinguem una governança, és a dir, que siguem capaços d'organitzar-nos nosaltres mateixos d'una forma informada, que sapiguem el que ha de passar, però amb la complexitat, amb aquesta dificultat que tenim de relacionar-nos els uns amb els altres i de trobar solucions. Però hem d'anar molt en compte que aquest treball que fem per tenir un món sostenible no vagi en detriment de la igualtat. Hem de pensar que les persones amb pocs recursos han de tenir també accés a tot allò que el canvi climàtic ens requereix. Tot l'impacte de les noves mesures que hi ha en relació al canvi climàtic poden impactar més amb les persones amb menys recursos, encara que siguin un bé per tota la societat i, òbviament, també per elles. En el camí hem de cuidar amb molta cura. Son tres expertos que nos vienen a decir una diagnosis muy sintética, que los grandes retos que tenemos es la lucha contra el cambio climático y la inclusión social, que no se quede gente atrás como consecuencia de todas las luchas o todas las mejoras que se tienen que abordar para evitar, para mitigar el cambio climático y para adaptarnos a ese cambio. Con lo cual estamos hablando de unos retos globales que interpelan, yo creo que a la humanidad, y qué podemos hacer desde el mundo local, qué podemos hacer desde nuestros ayuntamientos o qué podemos hacer desde nuestra realidad más próxima. Aquí en Sant Boi pues lo que hicimos fue definir una estrategia de ciudad con una perspectiva 2030. Esto lo hicimos, esta estrategia la aprobamos en el Pleno por unanimidad, y aquí decir que es muy importante los consensos políticos. O sea, el desarrollo de estas políticas tan globales, si no hay amplios consensos políticos y no hay un compromiso firme de la dirección política de la administración, se sufre mucho, porque desde la parte querer impulsar un proyecto global es una ardua tarea. Aquí pues lo asumimos desde el concepto que decía antes Joserra. No se trata de diseñar una estrategia y comunicarla, se trata de iniciar un proceso de construcción colectiva de la estrategia, porque si tú quieres que luego te la apoyen, tú no puedes pensarla y luego imponerla, sino que se tienen que hacer partícipes de esa estrategia. Invitamos a la ciudadanía a partir de los ODS, a partir de la diagnosis de ciudad que hacíamos y de las dificultades de nuestra realidad y de nuestros retos, y hicimos un proceso de construcción colectiva que lo que permitió es un amplio consenso social y político. Y esto es fundamental para luego poder desarrollar otras cosas, porque este es el paraguas en el que nos hemos puesto de acuerdo todos. Aquí en la sesión de Málaga, Bilbao nos presentó, que es otro miembro de la red,
ellos hablaban de valores de ciudad. Le ponían un poquito de alma, que le gusta a Joserra. Para nosotros son misiones, pero estamos ahí en el proceso de poner alma, inyectar alma. Pero bueno, somos una ciudad que aspira a esto, a ser una ciudad saludable, a un nuevo modelo económico de trabajo, una ciudad educadora y creativa, igualdad de género, justicia social, construcción colectiva, transformación de la administración, transformación de la ciudad, identidad de la ciudad y ciudad sostenible. Sobre todo, el primero y el último, ciudad sostenible y ciudad saludable, Sant Boi, que no he presentado la ciudad, es una ciudad intermedia del área metropolitana de Barcelona, que aspiramos a ser el referente en las políticas, o a ser referente como ciudad sostenible y ciudad saludable, porque tenemos una realidad física que el 60% es entorno natural, agrícola o fluvial, y nos permite tener una calidad del aire, tener unas condiciones ambientales diferenciales en un área metropolitana pues muy densa, muy poblada y con una serie de dificultades en temas ambientales. Entonces, eso nos posiciona bien, ser ciudad saludable y ciudad sostenible. Pues hacemos de eso nuestra estrategia de ciudad. Y luego pues le ponemos nuevos valores, importancia a la construcción colectiva y a la transformación de la administración, y los valores que políticamente, pues el tema de educación, el tema de salud, la justicia social, que son valores pues que implementamos por nuestro marco ideológico. Bien, pues esto se aprobó en el Pleno Municipal por unanimidad después de un proceso de construcción colectiva. También quiero decir, porque son intangibles, que el hecho de que el proceso de participación sea real también condiciona a las organizaciones políticas. O sea, después de un proceso de participación donde se implica mucha gente, se llegan a consensos sociales, económicos importantes, hombre, pues es muy difícil desmarcarse de eso políticamente. Igual ahí el tacticismo político te dice, no me interesa aprobarlo, pero si hay un calado social importante, no puedo desmarcarme. Entonces, importante, no sé si el perfil de la sala es más técnico que político, pero liderazgo político y estrategia política para conseguir esto, porque si no se sufre mucho en el implantar cuestiones que requieren de amplios consensos. Una vez aprobada la estrategia de ciudad, lo que hicimos fue el plan de gobierno 2019-2023. Un plan de gobierno que lo acabábamos en diciembre del 19, pero que cuando empezamos a ponerlo en marcha, en marzo del 20, apareció la pandemia y nos trastocó todo, porque quedó en agua de borrajas. Este plan de gobierno, que también había sido elaborado con participación ciudadana y también con amplio consenso, pues quedó en agua de borrajas, porque apareció una situación extraordinaria que nos hizo a todas las administraciones y a toda la ciudadanía en general cambiar sus parámetros. Aquí hay un link, por aquí. Hay un link, por si lo queréis consultar, pero bueno, es un plan de gobierno coherente con la estrategia de ciudad y muy adaptado al territorio. No tiene más interés, no voy a comentarlo. Sí que la pandemia nos dio pie a hacer dos cosas que nos han servido de prueba piloto o de práctica para luego entrar en la agenda urbana. Fue hacer un plan de choque para el abordaje de la crisis que nos encontramos a partir del, creo que fue el 14 de marzo del 20, el 14 de marzo, que nos quedamos solos en el ayuntamiento, todos para casa. Bueno, pues hicimos un plan de choque y aquí quiero poner en valor que el tener dentro de la organización instrumentos de planificación, o sea, eso que decía al principio, partimos de que el alcalde pedía documentos de planificación, se los entregaban a él y quedaban allí y nunca se ejecutaban. En un momento determinado la organización decidió tener una unidad de análisis, evaluación de políticas públicas, que era una unidad, básicamente profesionales de la ciencia política, politólogos,
que lo que pretendían era facilitar en los procesos de toma de decisiones más rigor, porque a veces el proceso de toma de decisiones es un poco por donde viene el aire. Poner instrumentos de rigor en la organización municipal y crear esa unidad que pretendía hacer, pues eso, análisis, pero luego también hacer seguimiento, evaluación y redefinición, lógicamente, es incorporar dentro de esa organización esa unidad, no un gabinete de análisis externo a la organización que hace estupendos documentos que no reconoce nadie. Entonces, la creación de esa, además, la unidad de análisis y evaluación de políticas públicas era la guapa, UAPA, la guapa. Entonces, pues claro, el símil de los de la guapa, ¿no? Los de la guapa, que eran, la verdad, un equipo que nos ayuda mucho en el interno de la organización. Bueno, nos ayudó mucho tener esa unidad para hacer el plan de choque, que fueron primero las medidas de impacto, sobre todo, no lo voy a recordar, los comercios que cerraron, que tenían que seguir pagando impuestos, tasas y tal, pues ayudarles de alguna forma. Y hicimos un plan de choque que nos fue muy útil, muy reconocido y también con amplio consenso. Y construido sobre todo con los sectores más afectados. Eso fue reactivo, nos ha pasado esto, tenemos una pandemia, un plan de choque reactivo, pero cuando esto pase estaremos en otro escenario, estaremos en otra situación. Entonces vamos a ser proactivos y vamos a hacer un pacto de ciudad con todos los agentes económicos, sociales, administraciones. Entonces hicimos un pacto de ciudad que se planteó desde la corresponsabilidad y del compromiso de todas las partes, porque muchos procesos de participación acababan siendo un índice de demandas a la administración. O sea, abre un proceso de participación y cuando acaba el proceso de participación tengo todo un índice de demandas que tengo que hacer. Hombre, aquí nos complementamos, ¿no? O sea, la administración hace cosas mal, ¿no? Porque a veces hace comunicación, luego tiene que ser participación, pero la participación no puede ser una exigencia infinita a la administración. O sea, yo creo que se tiene que trabajar la corresponsabilidad. ¿Qué puede hacer cada ámbito, cada sector y por la ciudad? Y la administración tiene un papel de liderazgo, de facilitador, pero el tejido económico, el tejido social también tiene cosas que hacer. Y han salido de ese pacto de ciudad, han salido iniciativas desde la corresponsabilidad. Pongo un ejemplo, Sant Boi. Sabéis que en el Bajo Llobregat, Sant Boi forma parte del Bajo Llobregat, tenemos la industria del automóvil como un sector económico muy fuerte y tenemos en Sant Boi en concreto el sector de la distribución, pues un sector muy potente, un sector que está viendo con amenazas el futuro en la transición a las nuevas formas de movilidad y a una movilidad más sostenible. Pues los empresarios del sector que no saben hacia dónde tienen que ir buscan alianzas también para trabajar colectivamente. Bueno, pues se ha hecho todo un trabajo de Sant Boi Ciudad de la movilidad sostenible que lo están liderando ellos y que como administración lo que hacemos es acompañar. O sea, hay exigencia, pero también hay corresponsabilidad. Con temas de salud mental también, con centros sanitarios que tenemos. Con lo cual, ese plan de choque y ese pacto de ciudad nos ha servido como metodología para abordar la agenda urbana, ¿no? Que básicamente, palabra por palabra, están muy pensadas, es un instrumento de gobernanza abierta y participativa de la ciudad. O sea, no puede ser que sea el ayuntamiento el único instrumento de planificación de la ciudad. Tenemos que abrirnos y participar a los diferentes sectores. Tú a los agricultores no les puedes imponer todo, que es parte de lo que está pasando con la burocracia que está en los medios de comunicación. Tú tienes que contar con el sector para ver cómo avanzas, porque ellos también están interesados en mejorar su actividad. Si les impones en contar con ellos, pues aparecen los choques y aparecen los roces. Transversal, multinivel, contribuye a los ODS de la agenda urbana desde un nuevo ámbito competencial y lógicamente una vocación inclusiva, o sea, de implicación y de...
Bueno, pues en la elaboración de la agenda urbana fuimos municipio piloto de la agenda urbana de Cataluña y de la agenda urbana española. Y fuimos el Ministerio, fuimos receptores de fondos europeos, Next Generation, para la elaboración de la agenda urbana, al igual que otros municipios. Fuimos municipio piloto. Entonces, este vídeo claro, en las presentaciones nunca sabes si poner muchos vídeos, poner pocos, pero creo que es interesante porque es una contextualización de las agendas urbanas, que hay muchas horas de trabajo detrás para hacer este vídeo de 3 minutos y creo que también puede aportar a la jornada el que lo visualicemos ahora. Tengo 3 minutos para explicarte qué es la agenda urbana y cómo se aplica en Sant Boi. Empecemos. Este es nuestro planeta. Aquí viven cerca de 8.000 millones de personas y una de cada 100.000 es de Sant Boi de Llobregat. Desde hace más de 20 años, Sant Boi mantiene un compromiso inequívoco con la salud, la sostenibilidad y la cohesión social como centro de la estrategia de ciudad. Es por eso que la aplicación de la agenda urbana ha sido completamente natural. ¿Qué es la agenda urbana y en qué nos ayuda a disponer de ella? En 2015, la Organización de las Naciones Unidas logró un acuerdo entre 190 países para crear la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un compromiso mundial para abordar los grandes problemas del mundo: el cambio climático, la destrucción de ecosistemas, el hambre y varios desafíos en salud, educación y gobernabilidad. Se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas. Bajo la Agenda 2030 se creó la Agenda Urbana con un decálogo de ejes estratégicos para que las ciudades puedan aplicar los ODS. La Unión Europea la adoptó, el Gobierno español la adoptó, la Generalitat de Cataluña la adoptó. En 2021, Sant Boi se convirtió en uno de los 6 municipios catalanes, 45 en el conjunto de España, en aplicar la agenda urbana de forma piloto. Primero, se realizó un diagnóstico. Después, se redactó el plan de acción de forma participativa con la ciudadanía, las entidades y agentes de los diferentes sectores. ¿Qué podemos hacer para mejorar desde aquí el mundo en el que nos ha tocado vivir? Te explico las 3 dimensiones clave de las acciones, que son más de 40. La primera piensa en el modelo de ciudad y contempla acciones que van desde la mejora de la movilidad hasta la recuperación de zonas degradadas, pasando por políticas de vivienda, seguridad y cohesión social. La segunda se centra en la reactivación social y económica. Incluye la promoción de sectores emergentes, economía urbana, agricultura de proximidad, democratización de la cultura o fomento del deporte. Y la tercera, digitalización y gobernanza, pone el foco en la innovación social, la proyección de la ciudad y la cultura de las alianzas. Precisamente, Alianzas para alcanzar los objetivos es el 17º ODS. Y esto involucra a la administración pública, sector académico, empresas y ciudadanía. Todo un ejemplo de corresponsabilidad. Te podrá parecer que Sant Boi es muy pequeño y tiene poco que decir en el mundo globalizado. Pero recuerda, 1 de cada 100.000 seres humanos vive aquí. Sí, es necesario que nos involucremos. Es necesario hacerlo bien. Pero, gracias a Sant Boi, el cambio ha comenzado. Sant Boi, pura inspiración. No queremos ser arrogantes, pero bueno, pero el cambio ha empezado en Sant Boi. Bueno, no, se trata que es importante y por eso he tenido interés en que todo el tema del marketing, todo el tema de la comunicación es importante para sensibilizar y implicar. Si voy muy mal de tiempo, me lo decís. Voy a ir... o sea, que todos los... Por ejemplo, la marca de ciudad, que es en la tipología que veis, en lo que estamos trabajando, es fruto también de la agenda urbana. Porque también necesitas comunicar de una forma más atractiva, más facilitadora. O sea, que es consecuencia. Aquí voy a pasar rápido, pero bueno, es...
la evolución de los procesos de planificación que he ido explicando a lo largo de la intervención. Bien, los primeros pasos: identificación de proyectos, 11 sesiones, 80 personas y un embrión avanzado de plan de acción. A ver, para las administraciones esto de aquí es importante. ¿Qué pasa? Que cuando inicias un proceso de participación, todos los departamentos, los ámbitos, las unidades ya tienen cosas proyectadas para el año siguiente o están inmersos en el desarrollo de su acción, de la gestión pública que están haciendo. Entonces, ¿cómo pasas de esa acción de que se mezclan proyectos con líneas estratégicas, con acciones concretas? ¿Cómo pasas de una situación en un momento determinado a otra deseable? Entonces, aquí lo que hicimos es, pues en estas 11 sesiones de trabajo interno, lo que hicimos fue identificar todos los proyectos y todas las acciones que desde la Administración estábamos pensando hacer, por pequeña que fuera o por grande que fuera. Y lo que hicimos fue un proceso de agregación de acciones y proyectos para orientarlo a aquellos objetivos, ámbitos que estábamos pensando en el desarrollo de la agenda urbana. Y esto es importante, dedicar mucho tiempo, porque esto luego te va a facilitar que todo el mundo de la organización se sienta cómodo. Porque si tú haces un planteamiento sin tener en cuenta aquella cosa pequeña que la unidad de educación quiere hacer o la unidad de deportes quiere hacer, van a decir: yo ahí no me siento identificado, yo ahí no me reflejo. Se tienen que sentir parte. Por eso las 11 sesiones son de construcción colectiva y de participación de todos los ámbitos de la Administración. Entonces, bueno, aquí la guapa nos ayudó mucho en este mapa conceptual, que lo que es intenta hacer pues, una agregación de conceptos para llegar a definir pues, las 3 dimensiones, los 7 ejes estratégicos y las 41 acciones estratégicas. O sea que no voy a entrar en el contenido, pero es importante que en la dinámica del día a día de la organización, cuando vas a dar un salto cualitativo en la planificación, todo el mundo se sienta responsable y se sienta parte. Luego, el buscar siempre la coherencia. Aquí, pues bueno, tanto este como el siguiente es de las 41 acciones, qué relación tienen con la estrategia de ciudad, para que no hagas una cosa y la estrategia sea otra. Pues bueno, hacer estos esfuerzos intelectuales de ver a qué responde cada una. Y luego, la transversalidad. O sea, una acción estratégica, ¿a qué objetivos responde? ¿Y quién tiene que participar? Bueno, son cuadros que nos facilitan la gestión. Bueno, es un método, puede haber otros diferentes. Y luego el seguimiento. O sea, cómo incide en lo que estamos haciendo en cada uno de los ODS. Hacer evaluación y seguimiento, que es importante no perder el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, una vez que aprobamos la agenda urbana, coincidió que en el 2023 hubo elecciones municipales, que es el momento, cuando se elabora el cartapacio municipal, es en el momento que, bajo nuestro punto de vista, es la oportunidad de hacer los procesos de reorganización interna. Porque a mitad de mandato pues suelen ser crisis, porque afecta a concejales o puede afectar a unidades de la organización. Entonces, creo que el momento oportuno es cuando empieza el mandato, cuando Alcaldía hace los decretos de delegación y hace el organigrama municipal, es el momento natural de hacerlo, a principio de mandato. Bueno, como lo teníamos trabajado del mandato anterior, la agenda urbana, la aprobamos en el 2022, en el 2022 aprobamos la agenda urbana, en el 2023 nos fijamos como objetivo el dar respuesta a la pregunta que es por la que me habéis invitado hoy aquí. O sea, esto era el previo. Esto era el previo, pero bueno, creo que es importante el previo, ¿no? Entonces, lo que se hizo un proceso de participación. Y entonces hemos hecho
voy al grano porque veo que me estoy extendiendo. Lo que hemos hecho es un organigrama municipal en el cual los ámbitos de la agenda urbana, que eran 3, los hemos desdoblado en 4 ámbitos. El modelo de ciudad y prosperidad, que es lo territorial y lo económico. El de ciudad sostenible, saludable y resiliente y segura, es más todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente. Ciudad cohesionada y transformadora, y digitalización y gobernanza. A ver, territorio, medio ambiente, las políticas sociales y los servicios generales. Las tres áreas, las 4 áreas que hemos desdoblado. El ámbito de la reactivación social y económica, que era la tercera dimensión de la agenda urbana. Claro, mezclar lo económico y lo social acababa siendo un departamento excesivamente grande, entonces lo hemos desdoblado, lo económico con territorio y lo social como una unidad en sí misma, una entidad en sí misma, todas las políticas de ámbito social. Y este es el cartapacio y el organigrama funcional, que son las competencias que nos dan a los ayuntamientos la ley, pues licencias de obras, habitatges, servicios sociales, o sea, las competencias municipales que tenemos. Este es el organigrama funcional. Entonces, la aportación nueva es que de los 41 proyectos estratégicos que tenemos en la agenda urbana, los asignamos a cada uno de los ámbitos, con lo cual estamos haciendo un organigrama funcional y propositivo. Aquí tenemos pues, las competencias de licencias de obras, porque es una competencia que nos da la ley, pero queremos regenerar sectores degradados. Tenemos un propósito. Entonces, la mezcla del organigrama funcional con el propositivo nos da una estructura matricial. Y lo que hemos empezado, un primer debate, es de dónde, quién tiene que liderar cada uno de los proyectos. Porque ese es un debate también en la organización, que nadie quiere perder aquello que le corresponde o que le toca. Entonces, pues, como casi todos son transversales o afectan a todos los ámbitos, tú el acento lo puedes poner en el que más te interese. Por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos podía estar en digitalización y gobernanza o en el aspecto más territorial físico. Bueno, el Samboy Energía, que es todo el proyecto de placas y eficiencia energética y lo que es una política energética local, pues bueno, pues en ciudad sostenible. O sea que esto ya generó un debate. Y ahora en lo que estamos es en estos proyectos, estos 41 proyectos, cómo los implementamos. Aquí también nos encontramos con tensiones. Están los departamentos que tiran mucho porque tienen mucha presión para desarrollar las cosas y, lógicamente, el abordaje global de todos los proyectos lleva otro ritmo, lleva otra pauta y ahí se generan tensiones. Lo que hemos hecho es diferenciar en los proyectos transformadores de las líneas estratégicas. Las líneas estratégicas son aquellas que puede tirar un área por sí misma. Los proyectos transformadores no son posibles si no hay colaboración entre los diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de ciudad cohesionada y transformadora, estos proyectos los van a desarrollar ellos, lógicamente, con las implicaciones que puedan tener. Igual que los de territorio, son los que van a los de ciudad sostenible y los de digitalización. No os explico por qué no vamos, sería entrar en un contenido que no creo que sea el caso. Yo me quedaría como resumen de que hace falta, o sea, para que sea realmente un proyecto global, integral y transformador, hace falta liderazgo por la máxima autoridad de la administración, si es alcalde es alcalde, en el cabildo es responsable máximo, porque desde las partes entre iguales, querer liderar un proyecto transversal genera muchas tensiones y muchos roces. Entre iguales
hay muchas tensiones. Cuando hay una decisión clara de alcaldía de que esto tiene que ir por aquí, destensiona a toda la organización, porque todos tenemos que colaborar. Eso yo creo que es un primer tema. Buscar amplios consensos sociales, porque si no, políticamente no se van a generar. Habrá consenso político cuando alguien no pueda desmarcarse. O sea que creo que es importantísimo desde el Gobierno generar amplios consensos sociales, porque eso tensionará al resto de organizaciones políticas, que muchas veces su objetivo, lógicamente, es el tacticismo electoral o el tacticismo de gobierno-oposición. Para sumarse a proyectos de este tipo tienen que estar trabajados desde la base y que vean que no pueden desmarcarse, que no puedan decir que no. Y luego hacer mucha pedagogía interna porque hay muchas resistencias. O sea, un proyecto así, nosotros para llegar a este momento hemos tenido muchas resistencias internas. Y no sé, Guti, si quieres explicar algo, como me dice mi madre, me va a chafar la cabeza. Para ganar tiempo me presento yo mismo. Bueno, soy Francisco Gutiérrez, soy jefe de gabinete de alcaldía y coordinador general del Ayuntamiento de Sant Boi, que José Ángel Carcener es el primer teniente alcalde. La verdad es que como ha culminado la presentación, no hace falta que yo explique mucho más, con lo cual ganaremos tiempo. Únicamente decir que esa lógica de los consensos ha permitido que el plan de mandato que hemos aprobado es el plan, lo que podríamos decir el plan de gobierno. Ya el hecho de llamarlo plan de mandato en este mandato ya respondía a esa lógica de búsqueda de consenso. Y hemos conseguido aprobarlo en el pleno pasado del 29 de febrero por prácticamente unanimidad, con el voto favorable tanto de los dos partidos de gobierno que configuran el gobierno municipal como dos partidos de la oposición y tan solo el voto en contra del grupo municipal de Vox. O sea que hemos conseguido un plan de mandato de amplio consenso porque venimos de una trayectoria de generar amplios consensos, ¿no? Y luego todo ese plan de mandato hay que bajarlo ahora al terreno de lo operativo. Por eso pensábamos también una presentación a limón donde, como luego técnicamente esa directriz política somos capaces de irla vertebrando, ¿no? Esa definición de los proyectos transformadores es una manera de coger las 44 líneas estratégicas de la agenda urbana y del plan de mandato, trasladadas al plan de mandato, cómo poder hacer que la organización sea capaz de empezar a trabajar por proyectos con grupos de trabajo multidisciplinares sin morir en el intento. Teníamos que, de alguna manera, prototipar y hacer una selección de algunos de ellos. En ese sentido, hemos definido esos proyectos transformadores, que son 14 de las 44 líneas estratégicas. 14 son los que creemos, a juicio político y del debate también en la dirección técnica, cuáles son los que cumplen varias condicionantes que hacen que sea un proyecto transformador, que es que más allá de que pueda entreverse qué área o en qué política recae el mayor peso, lo cierto es que requiere un abordaje multidisciplinar, que no se puede entender con solo la acción de una sola área. Luego, que el grado de transformación, el impacto sea conjunto en la ciudad, que se pueda visualizar desde cualquier ámbito. Y por último, que permita también, ahora se me ha ido un poco, con el ánimo de poderlo hacer rápido, pero son una serie de indicadores, de criterios por los cuales pasamos el filtro y dijimos, estos son los 14 proyectos transformadores y sobre estos vamos a iniciar. Esos grupos de trabajo que ahora vamos a iniciar, que es lo que quería decir, vamos a intentar que no colapse el primer nivel de dirección, de tal manera que podamos también decidir qué personas dentro de cada equipo que han de participar, de cada área, qué personas van a liderar o formar parte de esos equipos, que no necesariamente recaigan la dirección sobre las direcciones de las áreas funcionales, sino sobre segundas figuras, de tal manera que la propia organización vaya detectando y generando nuevos liderazgos y relevos para también el futuro de la propia organización. Con lo cual, creemos que estamos en ese cambio de cultura organizativa de un modelo matricial que permite trabajar sectorialmente, pero a la vez generar trabajo multidisciplinar y transversal gracias a estos proyectos transformadores. Cuando vayamos avanzando, si nos volvéis a invitar, os explicaremos cómo va, porque todos ellos tendrán sistemas de seguimiento y de evaluación. Y yo creo que con eso...